El diablo desató una horrenda persecución a través de la Roma papal contra la iglesia del Señor, porque hombres y mujeres fieles al Señor se habían levantado para defender la verdad. Y aunque Roma los tenían amenazado a muerte si no aceptaban sus doctrinas, sin embargo, gracias a nuestro Padre Celestial, nuestros hermanos defendieron la palabra del Señor hasta la muerte. Es por eso que en nuestro estudio de esta semana aprenderemos de ellos a cómo defender la verdad en tiempos difíciles. Así que acompáñame hasta el final de nuestro maravilloso estudio. El título de nuestra lección número 4 es Defendamos la verdad. Nuestro texto bíblico está en San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a orar. Querido Padre, en esta hora, estamos listos para abrir nuevamente tu palabra. Por favor, acompáñanos y danos sabiduría a través de la presencia del Espíritu Santo. Y ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, para que cuando lleguen los días adversos podamos defender la verdad. Y por favor, bendice a mis hermanos y hermanas que me han de acompañar en el repaso de nuestra lección. Cualquier necesidad que tengan, por favor, súplelas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Sabes por qué Satanás está tan interesado en destruir la verdad a través de la mentira? Porque esa es la única manera de que él lleve a muchas personas a la perdición eterna. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, que a través de la verdad es que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Así que, mis apreciados, los reformadores, los valdenses lucharon para que la verdad triunfara. Por eso, en la parte del día domingo, que lleva por subtítulo Perseguida pero triunfante, en Daniel capítulo 7, verso 23 al 25, dice así: esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Aquí se habla de una cuarta bestia que es igual a un reino. Y dice que surgiría después de las tres bestias o tres reinos. Ahora, ¿cuáles fueron los otros tres reinos? Bueno, el primer reino fue Babilonia, que estaba siendo simbolizado por el león. Y Babilonia comenzó a reinar en el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Después surgió el oso, que simbólicamente es Medo-Persia, que comenzó a reinar en el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Después salió el leopardo, que es Grecia, y comenzó a reinar en el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y aquí viene la cuarta bestia, la que acabamos de leer. Y esta bestia fue Roma imperial, que comenzó a reinar en el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, ¿por qué la cuarta bestia, que fue Roma imperial, dejó de gobernar en el año 476? Porque dice el texto bíblico: los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino, o sea, de Roma imperial. Y después de esos 10 reinos, otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Noten que después de la cuarta bestia surgirían 10 reyes.
pero que saldrían de la cuarta bestia, o sea, Roma imperial o Roma pagana. Ahora, ¿cuáles fueron esos 10 reinos? Fueron los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alemanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Estos fueron los 10 reinos que salieron de Roma. Recuerden que Roma se dividió. Entonces, a partir del año 476, comenzó Roma a dividirse en 10. Pero luego, después de esos 10, dice que surgiría otro reino. Este es el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño dice que sería diferente a los anteriores. Y este derrocaría a 3 reyes. ¿Cuáles fueron los 3 reyes que Roma expulsó, que Roma derrotó? Fueron los visigodos, los vándalos y el último que fue expulsado por Roma papal fueron los ostrogodos. ¿En qué año fueron expulsados por Roma papal? Fue en el año 538. Así que en el año 538 el Papa comenzó a dominar el mundo y a dominar el cristianismo. Por eso, mis apreciados, dice el texto bíblico que después de derrotar a los 3 reyes, comenzaría a hablar contra el Altísimo, o sea, la Roma papal, y oprimiría a sus santos, o sea, los perseguiría. Además de eso, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Bueno, Roma, a través del Papa, fue quien se encargó a cambiar la ley de Dios. Recuerden que en los 10 mandamientos se habla de no adorar a las imágenes, a los ídolos, pero en el catecismo católico no aparece el mandamiento de los ídolos. Y también en los 10 mandamientos aparece el sábado como día de adoración, pero en el catecismo aparece como santificar las fiestas. Así que, mis apreciados, Roma papal se encargó a cambiar la ley de Dios, pero también Roma papal se encargó para perseguir a los cristianos a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y cuándo comenzó la persecución? En el año 538. ¿Cuándo terminó? En el año 1798. ¿Sabes por qué? Porque Alejandro Berthier envió a Napoleón a apresar al Papa y el Papa pues fue llevado a Francia. Así que, ¿cuánto tiempo duró la persecución? Según Daniel aquí dice que estarían sometidos bajo persecución durante 3 años y medio. ¿Cuántos son 3 años y medio? Son 1260 días, que días por año es igual a 1260 años. De acuerdo a la interpretación de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que es día por año. Así que, mis apreciados, la Iglesia Católica Apostólica Romana, encabezada por el Papa, persiguieron a los cristianos, aquellos que le fueron fieles a la palabra de Dios, porque no aceptaron las enseñanzas de la Iglesia Católica, sus doctrinas. Y aquí les voy a compartir algunas de esas doctrinas que ellos rechazaron. Por ejemplo, la veneración de los santos, la mayoría de los 7 sacramentos católicos, el concepto de la transubstanciación, la confesión oral de los pecados a sacerdotes humanos, la práctica del bautismo infantil, la venta de indulgencias, la doctrina del purgatorio, las oraciones por los muertos. Pues los valdenses y los reformadores no aceptaron esas doctrinas. Por eso es que ellos fueron perseguidos hasta morir. Muchos de ellos fueron quemados en la hoguera, pero cantaban al Señor mientras morían. Ellos estuvieron dispuestos a morir por la palabra del Señor. Así que, mis apreciados, ¿qué hizo el Señor cuando su iglesia fue perseguida? Cuando estaban dando su vida por defender la verdad. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, o sea, la iglesia.
a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Este mismo periodo de tiempo es lo mismo que aparece en Daniel. La iglesia dice que fue sustentada. Dios guardó a su iglesia, Dios protegió a su iglesia, Dios le dio la victoria para que triunfara la verdad. Y dice el versículo 14, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, es igual a 3 años y medio, que son igual a 1260 días, convertido en años, 1260 años, lejos de la vista de la serpiente. Dios le dio la victoria a su iglesia cuando fue perseguida. Oh, mi apreciado, la iglesia fue perseguida, pero fue triunfante porque Dios estaba con su iglesia. Es cierto que muchos murieron, pero el pueblo de Dios triunfó y hasta el día de hoy la iglesia del Señor sigue triunfando. Es por eso, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, si hoy usted y yo no le somos fiel a la palabra del Señor, al estudio de su santa palabra, ¿cómo vamos a serle fiel al Señor ante la adversidad, ante la persecución? Si Dios nos va a permitir de enfrentar la persecución, ¿cómo usted y yo vamos a mantenernos fieles, firmes, como los reformadores, como los valdenses? Oh, mi apreciado, para eso usted y yo necesitamos alimentarnos ahora, estudiar la palabra del Señor. Por eso te invito a que usted y yo luchemos para estudiar nuestra lección, pero también estudiar nuestra Biblia por separado de la lección. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que Dios nos haga triunfantes, nos haga victoriosos sobre el enemigo, sobre la oscuridad, las falsas enseñanzas, las doctrinas, las herejías que poco a poco, lentamente van introduciéndose dentro del pueblo de Dios, así como en el antaño, pero van a haber hombres y mujeres fieles a la palabra del Señor que van a defender la verdad hasta morir. ¿Serás uno de ellos? Que Dios te ayude y que Dios me ayude para que podamos defender la verdad, porque la victoria está segura, aunque el enemigo se levante, pero vamos a triunfar. La parte del día lunes lleva por subtítulo: La luz vence a las tinieblas. En el libro de Judas, capítulo 1, bueno, nomás tiene un capítulo, el verso 3 y 4 dice así: Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se ha infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Miren lo que estaba diciendo Judas, que habían hombres impíos que infiltrarían dentro de la iglesia de Dios doctrinas falsas. Y bueno, eso precisamente fue lo que pasó en la Edad Media, cuando la iglesia católica encabezada por el Papa introdujeron falsas enseñanzas, las doctrinas que acabamos de leer, pero los hombres fieles a Dios se levantaron para defender la verdad. ¿Por qué? Porque tomaron bien en serio lo que Judas estaba diciendo aquí. Ellos defendieron la verdad y por supuesto que la palabra de Dios brilló. La verdad estaba brillando en medio de tanta oscuridad en aquel entonces. Oh, mis apreciados, ¿sabes por qué ellos estaban tan motivados para defender la verdad? Aún viendo a muchos morir por la verdad, ¿sabes qué era lo que los motivaba? En el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice: No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba
y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es lo que a ellos los motivó para defender la verdad, las verdades de la palabra del Señor, la corona de la vida, la eternidad con Cristo Jesús. Por eso el autor de nuestra lección escribe lo siguiente, dice: la corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo. La corona de la vida inspira a estos fieles creyentes. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. La corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Si usted, mi apreciado y mi apreciada, está pasando en estos momentos dificultades, llámese enfermedades, necesidades materiales, necesidades económicas, cualquier necesidad que usted esté enfrentando, dice que si nosotros triunfamos sobre nuestras dificultades, pues la corona de la vida será para nosotros. Y si triunfamos en esta vida, ¿cómo no vamos a triunfar ante la persecución? Por eso es que ahora usted y yo necesitamos que la verdad que hemos conocido brille en este mundo de tanto engaño, de tanta oscuridad. Oh, mi apreciado, pero ¿qué nos debe de motivar? Nos debe de motivar lo mismo que motivó a ellos, que fue las verdades de la palabra de Dios, las promesas hechas por Cristo Jesús, como por ejemplo la promesa de la resurrección, pues ellos creían en la resurrección y fueron al descanso creyendo en eso. Por eso es que ellos estaban tan motivados de que la verdad brillara en medio de la oscuridad. Ahora, en la parte del día martes lleva por subtítulo valor para permanecer firmes. En Hechos capítulo 5, a partir del verso 28 en adelante, dice así: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, o sea, de la muerte de Cristo Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Recuerden que a los apóstoles siempre les impidieron a predicar la palabra de Dios, pues en esta ocasión se les estaba impidiendo a seguir enseñando acerca de Cristo Jesús. Ahora, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes, mi apreciado? Para poder hablar de la palabra de Dios, se necesita valor, se necesita fuerzas para estar firmes. Y la única de permanecer firmes es a través de la fuerza que viene de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da las fuerzas. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes, mi apreciado? La fortaleza solamente puede venir a nosotros estudiando la palabra del Señor, orando constantemente y por supuesto compartiendo la palabra del Señor. Es tener esa relación con Cristo permanentemente. De lo contrario, estaremos débiles y así jamás estaremos firmes y jamás tendremos el valor de defender la verdad. ¿Alguna vez te ha tocado defender la palabra de Dios en medio de tus compañeros de trabajo? ¿Alguna vez te han pedido que defiendas la verdad en un supermercado o en alguna iglesia? Te pregunto, ¿cómo te sentiste? ¿Te pusiste nervioso? ¿No pudiste decir nada? ¿Y sabes por qué? Porque como no estudiamos, pues ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a compartir? Si tú no tienes nada, pues no puedes dar lo que no tienes. Pero aquel que estudia, aquel que se prepara, aquel que constantemente mantiene esa relación con el Señor, pues va a tener valor para defender la verdad, para hablar de la palabra de Dios. No importa el lugar
Eso fue lo que hicieron los valdenses. Eso fue lo que hicieron los reformadores, como Juan Hus, como Wycliffe, como Jerónimo, etcétera. Aún Martín Lutero defendieron la verdad a capa y espada. Pero el valor para que ellos permanecieran firmes, pues provenía de la relación que tenían con la palabra de Dios y con la comunión que tenían con nuestro Señor Jesucristo. En la parte del día miércoles, que lleva por subtítulo El lucero de la reforma. En el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Jeremías, cuando encontró, dice, la palabra del Señor, dice que las devoraba. Era el gozo de su corazón, era la alegría de su corazón. Pues sabes, déjame decirte que cuando los reformadores comenzaron a defender la palabra de Dios, pues ellos encontraban gozo en la palabra de Dios. Ellos se gozaban en las verdades bíblicas. Ellos lo hacían con un gozo impresionante. Por eso es que ellos pudieron defender la palabra, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, el estudio de la palabra del Señor no era una tarea. Para ellos el estudio de la palabra de Dios era un privilegio, porque sabían que a través del estudio de la palabra de Dios ellos purificarían su vida, ellos tendrían una mente más abierta, ellos serían más pacientes ante las adversidades del enemigo. Ellos sabían que a través de la palabra del Señor pues tendrían ese valor para defender la palabra del Señor. Por eso, mis apreciados, Juan Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés, aunque falleció antes de que Roma llegara a él. Sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, lo quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la reforma. Impresionante cómo fue Juan Wycliffe, que él comenzó a traducir la palabra de Dios al inglés. Y antes de que Roma llegara por él, él falleció. Ahora dice que el papado lo desenterró, quemó sus huesos y después lo tiró en el río. Y así como sus cenizas se expandieron sobre las aguas, así su testimonio se expandió y muchos creyeron en la verdad gracias a él, porque él tradujo la Biblia al inglés. Muchos creyeron y así es como Dios usó al lucero de la reforma. Tú y yo también somos luceros de la verdad. Por eso es que hay que predicar las verdades de la palabra del Señor. Hay muchas doctrinas falsas en este mundo, las cuales hay que demostrar con la palabra del Señor que esas son enseñanzas antibíblicas, son dogmas que la Iglesia Católica Apostólica Romana, encabezada por el Papa, pues trajo a la existencia y que hoy en día muchas otras iglesias la han adoptado, como la inmortalidad del alma, como el purgatorio, como cuando alguien muere, se va al infierno o se va al cielo. La Biblia no enseña eso. Así que, mis apreciados, usted quiere ser un lucero de la reforma, pues tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que gozarnos en estudiarla, en escudriñarla, con el único fin de que usted sea usado por Dios para que otros vengan al conocimiento de la verdad y así juntos llegar a la salvación eterna. Ahora, en la parte final de nuestro estudio,
lleva por subtítulo Animados por la esperanza. En el libro de Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué es lo que nos inspira, mis hermanos? Lo que nos anima es la esperanza que Cristo Jesús nos trajo, y es que la muerte ya fue vencida. Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el reino del diablo. Al tercer día, cuando Cristo salió de la tumba, pues salió victorioso, y esa victoria es tuya y es mía. Por lo tanto, no hay que temer, aun si nos matan por la verdad, por predicar de Cristo Jesús. Tenemos asegurada la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. San Juan capítulo 5 verso 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Dios nos ofrece vida eterna. Dios nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios nos promete la eternidad con Él. Pero ahora, para poder llegar ahí, usted y yo necesitamos permanecernos firmes, fieles a la verdad que hemos conocido y esperar hasta que Jesús venga por nosotros. Así que Cristo Jesús vive y usted y yo también viviremos, porque Cristo es la vida. Así que, mis apreciados, Juan Hus no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Usted y yo tampoco nos vamos a oponer, nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque el que tiene a Jesús tiene la vida, y Cristo Jesús le ofrece la eternidad. Así que, así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostiene a nosotros hoy. Así que, mi apreciado, la palabra del Señor es fundamental para que usted y yo triunfemos ante las adversidades de la vida, ante la persecución, si Dios nos permite enfrentarla, y por supuesto el Señor siempre nos va a dar victoria sobre nuestras necesidades, sobre los obstáculos de la vida cotidiana. Mis apreciados hermanos, les invito a que puedan estudiar la lección, que está buenísima, porque ella es nuestro alimento espiritual. Así que hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Pero antes, no se olviden apoyarnos con su like, dejarme un comentario aquí abajo y también compartir nuestro video en sus redes sociales. Y si usted está aquí por primera vez, pues le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Bendiciones.